La bendita palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versos 8 al 20. El anuncio más glorioso de la historia. En Lucas capítulo 2, versos 8 al 20, el anuncio más glorioso de toda la historia. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20, dice la santa y bendita palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Gracias, Señor, porque lo que tú dices se hace. Cada proclamación, anuncio o profecía se declara, Señor, con resultados que hasta la fecha todas se cumplen, y las que faltan seguro que se han de cumplir. Señor, en esta hora sea tu Santo Espíritu que nos guíe al entendimiento, al querer como el hacer tu voluntad, para que no seamos solamente oidores, sino que esa diligencia que tuvieron los pastores tengamos nosotros para anunciar esa noche gloriosa en que Cristo nació. Te invitamos, Señor, a tener tú el soberano control en nuestras vidas con tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Qué buena noticia saber que hay un evento sin igual, o sea, sin comparación. Aun cuando el hombre, el ser humano, se preocupa por hacer presentaciones, conciertos, proyectar con fanfarria, con efectos especiales, con fuegos artificiales, y aún le agregan ahora los drones con luces, con humo, electrónica, fuego y humo y de todo. Y ningún espectáculo llega a igualar y a compararse con el anuncio más glorioso de la historia. Ningún evento ha podido destacarse o compararse en algo parecido a lo que pasó esa noche que se anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vea lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Habían pastores, una gran noche sin igual. Habían pastores que pastoreaban animales.
y guardaban las vigilias de la noche. Pero sépase que algunos todavía se preguntan por el cálculo, por la noche, qué noche fue, en qué fecha fue, y se enredan en esos cálculos, que si fue en la época del rey Herodes el Grande, que si fue el 25 de diciembre, que si no fue en octubre o en septiembre, que si era el invierno. ¿Por qué esa fecha? Aun cuando los eruditos, los expertos y los teólogos, aún los científicos, como los de National Geographic, han investigado y dicen que el que más se acerca es Lucas, entre Mateo y Lucas a la fecha, aunque esa temporada de invierno con el frío, los pastores no tenían la dignidad ni siquiera de estar en el santuario, eran gente como menospreciada. Y el ejemplo de este testimonio es porque Dios quiere que usted sepa que aunque la sociedad usted lo menosprecia por sus debilidades y falencias, que usted no tiene el grado de santidad para entrar al lugar santísimo como había en ese tiempo, un santuario y un sumo sacerdote que era el único que podía entrar. Los que menos podían entrar eran los pastores. Y esa figura que usa la Biblia es para que nosotros recordemos que hasta el que parece el más indigno, el que esté en una cárcel, el que esté rechazado por la sociedad, Cristo lo puede visitar. Él trata con la gente que aún la sociedad desprecia. Él no hace acepción de personas. Y por eso la figura de los pastores. Y luego el portal de Belén que se anuncia y un pesebre. Es sumamente indigno. Ni animales ni pastores tenían, según los fariseos, el derecho de acercarse porque eran inmundos. Y lo inmundo que hay en el mundo, Dios mira para dar el testimonio de este gran evento, el nacimiento del Cristo. Esto es para que nosotros veamos hasta dónde la misericordia de Dios y la gracia, un regalo no merecido, llega hasta los más despreciados. Y la humildad de Jesucristo, en vez de nacer y ser puesto en una cuna de oro, es puesto en un pesebre donde comían los animales. Todo esto para que entendamos la grandeza de su humildad, de dejar su trono de gloria para llegar a un lugar humilde donde no había lugar en el mesón, pero donde había gente humilde, rechazada, que podían abrir su corazón. Y esa es la experiencia de este espectáculo. Comienza en un escenario donde están los pastores haciendo que velando y guardando, significa que estaban en toda percepción de qué estaba pasando con sus animales. Alerta. Y en ese estado de alerta, verso 9, se presenta un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. El efecto, usted ve cuando hay un relámpago, ¿cómo usted reacciona cuando usted ve un relámpago? Usted se queda tranquilito. Usted, sí, casi. Porque dicen que cuando usted vio la luz ya pasó. Cuando usted vio el ruido, hace más de rato. Porque el relámpago es así, ¡uf! Y todo queda iluminado. ¿Alguna vez usted ha visto una tormenta de relámpagos? Cuando comienza a rayarse todo el cielo, es impresionante. ¿Cómo no reaccionar con temor? Entonces, ahí en el verso 9 dice que los pastores reaccionaron como, ¿qué pasó aquí? Porque la gloria del Señor resplandeció. Un escenario pocas veces visto. Y el ángel, el verso 10, dice, esto no es Halloween, esto no es para asustar, esto no es para que tengan miedo. Ustedes saben que la actividad que se celebra en Halloween es precisamente para que usted disfrute del miedo. Y tratan de asustarlos, trick or treat, dame a usted el asusto. Dios no quiere asustar, Dios no quiere que tengamos miedo.
Y por eso cuando el ángel se da cuenta de la reacción de los pastores, ¿qué hacen en el verso 10? No temáis, porque aquí os doy nuevas de... ¿Cuánto gozo dice ahí? No algo de gozo, no un poco de gozo. Este es un anuncio que puede convertir tus tristezas y temores en gran gozo, que será no solo para ti. ¿Para quién más dice ahí el versículo 10? Todo el pueblo. La intención del Señor es traer gozo, paz a todo el pueblo. Hermanos, el Evangelio, las buenas noticias no es para esconder. Las buenas noticias de que Cristo ha nacido y que es el Cristo Salvador y Señor, no es para que sirvamos al servicio secreto, no es para que seamos agentes ocultos, que nadie sepa que nosotros confiamos en Cristo. La buena noticia de gran gozo, dice el verso 10, es para bendecir a todo el pueblo. Y que os ha nacido, verso 11, hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo importante de esta buena noticia es que Dios en su corazón se ha propuesto salvar, que nadie se pierda. Y no solamente salvarnos, lo lleva al otro nivel, conocer quién es el que salva, Cristo Jesús. Pero ¿y para qué saber todo esto? Para que Él sea el Señor. ¿Qué significa que Él sea el Señor? ¿Quién debe tener la última palabra en nuestras vidas? Cristo. Amén. Porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Para vida eterna. Sí, Señor. Entonces, el llamado, el anuncio no es solamente para una información, este es para un impacto en nuestro corazón, hacer a Cristo Rey y Señor de nuestras vidas. Ese es el anuncio que se da en esta noche del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pasa al otro nivel de convivencia con hechos. Mire, Dios no solamente quería que ellos tuvieran una impresión y un espectáculo y una buena noticia. Dios trabaja también dando hechos que no son de ninguna duda. Las profecías ya se habían dado, se había escuchado cómo iba a ser la señal, y el ángel entra en ese verso 12 a decir, esta es la señal. Observen. Van a encontrar por señal al niño envuelto en pañales. Eso es normal. Lo que no es normal era lo que seguía. Si fueran a buscar a un niño con pañal, eso es un montón de niños con pañales, ¿verdad? Pero encontrar a un niño en un pesebre, wow, eso no era normal, porque los judíos no aceptaban convivir en medio de animales, no pondrían a su bebé en un pesebre donde comen los animales. Pero el Cristo de la gloria, mostrando cuánto se despoja hasta ser lo más humilde, es puesto en un lugar donde eso tiene que ser algo fuera de serie. Vamos a escuchar lo que el ángel le dice. Lo van a encontrar en un pesebre, un lugar que supuestamente es indigno para el ser humano. Sin embargo, ellos quedaron atónitos, vieron, esto lo habíamos oído, ellos ya sabían de que había una señal profética, pero aquí el ángel está diciendo, aquí está la señal, verso 13, y repentinamente apareció con el ángel, o sea, hechos sobre hechos, les damos una señal, pero miren esto, se aparecen no un par de querubines o un par de serafines. Dice el verso 13 que repentinamente apareció con el ángel, ¿qué? Una multitud de huestes celestiales. Wow. Son como ejércitos
diferentes categorías, querubines, serafines, todo la corte celestial se aparecieron de repente y no estaban ahí de mirones. ¿Qué hacían? Verso 13. ¿Qué estudiamos esta mañana? La adoración a Dios. Y merece la alabanza. Así que los que estaban acompañando esas huestes celestiales, ¿qué estaban haciendo? Dice el verso 13. Alababan a Dios. Y el contenido de la alabanza, verso 14. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz. ¿Qué más? Buena voluntad. Para con los hombres. Dígame si en estos días no hace falta paz. Se firman tratados y al día siguiente se violan. La perturbación, la angustia, la zozobra de guerras y rumores de guerra, tal como dicen las profecías. Pero el anuncio glorioso, lo que hace esa noche gloriosa, no solamente era el espectáculo del resplandor de la gloria del Señor, pero el contenido del mensaje y el propósito. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Es increíble las historias que escuchamos de falta de buena voluntad. Crímenes, maldades, trasiego de niños, de órganos. Es increíble hasta dónde ha caído la humanidad de falta de buena voluntad. Y eso solo lo puede cambiar Dios, el corazón del hombre. Así es. Y por eso el contenido de esta alabanza tiene tanta importancia, hermanos. El contenido es la invocación para la gloria de Dios. Mire cómo comienza. Gloria a Dios. Y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Cuánto merece Dios que lo alabemos y le demos gloria por enviar a Jesucristo? ¿Es digno o no es digno de alabanza? Amén. Así es. Gloria a Dios. Y luego, siempre que usted se reúne para alabar y glorificar a Dios, es el contexto que nos lleva a asegurarnos que esa alabanza no solo sea para que usted se goce, pero que también sea de bendición y edificación para los demás. Por eso se habla de paz y se habla de buena voluntad para con los hombres. Esta es una experiencia gloriosa, pero no termina allí por ser la noche gloriosa. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen los pastores después de haber entendido el mensaje y lo que significaba? Una respuesta diligente con los propósitos de Dios. Cuando Dios te revela su propósito, no es solo para que usted se quede contemplando toda la vida. Qué bonita enseñanza, qué bonito mensaje de parte de Dios. En el verso 15 dice que hubo una respuesta diligente ante el propósito de Dios. ¿Cuál fue la respuesta diligente? Dice el verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos todo esto que ha sucedido y que el Señor, ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? Que el Señor, hay algo que Dios ha manifestado en su vida cuando usted lee su palabra. Hay algo que Dios le ha hablado a su corazón de parte de Él, que Él le ha manifestado. Pues mire el ejemplo de los pastores. Ellos no se quedaron como: qué bonito hablan los ángeles. Ay, qué mensaje tan precioso y maravilloso. Ellos dieron diligencia. Tenemos que apresurarnos. Vamos a Belén, la ciudad de David, que era el ángel lo que le había dicho. Y ellos dijeron: eso es Belén.
pero vamos. Y en el verso 16, acá en nuestro país le dicen, pusieron bien polvorosa, como que despegaron corriendo. Le pusieron pies a la experiencia manifestada. No se quedaron solo en meditación y contemplación. Verso 16, ¿qué hicieron? Vinieron pues apresuradamente. Así, algún día voy a ir a servir al Señor. Yo sé que Dios tiene razón, que Él es digno de mi obediencia, pero después yo hago eso. Los pastores no dieron así. Los pastores dijeron, esto hay que hacerlo como apresuradamente. Corre. Le metieron piernas, patitas, ¿para qué te quiero? Decimos nosotros también en Panamá. Corre, que esto es diligente que tenemos que ser. Y ellos apresuradamente, dice, llegaron y ¿qué encontraron? A María y a José y al niño. ¿A dónde lo encontraron? En el pesebre. Ya los ángeles le habían dicho cuál era la señal, así que ellos no solamente estaban buscando a María y a José, estaban buscando a él, ¿y dónde está el niño? ¿Y dónde lo pusieron? Y cuando vieron dónde estaba el niño, verso 17, y al verlo, ¿qué dijeron? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ciertamente señal cumplida. ¿Cuántos saben que Dios cumple lo que Él promete? Así es. Desde el Antiguo Testamento, promesa cumplida. Señal de que iba a ser un niño en un pesebre. Y ya, luego de esa experiencia, ellos, ¿qué hacen? Fueron, vieron la señal, verso 18 al 20, el impacto glorioso extiende la gloria y alabanza de Dios. Vea el verso 18. Ellos comienzan a explicar todo lo que se les había dicho y los que oyeron, cómo reaccionaron los que oyeron lo que los pastores estaban diciendo. Maravillados, dice verso 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Y María qué hacía? Verso 19. Hermano, no era solo una impresión maravillosa. En el verso 19 dice que el impacto de ese testimonio de los pastores llegó hasta lo más profundo del corazón de María. Usted se da cuenta de lo que Dios puede hacer con nuestro testimonio para la vida de otras personas, hermano. No solo dejarlos maravillados, el Espíritu Santo puede hacer la parte que nosotros no podemos, tocar los corazones y transformarlos. Solo Dios puede hacer eso. Al escuchar ella ese testimonio, ella lo meditó, que era una reflexión profunda. ¿Qué tan profunda era? El verso 19 dice que meditándolas en su corazón. Hermano, cuando usted comparte un testimonio de parte de Dios, cuando usted comparte la palabra de Dios, usted puede esperar que Dios llegue hasta lo más profundo del corazón de esa persona. ¿Qué les parece, hermano? A nosotros solo nos toca sembrar. Usted dirá, ese pedacito de papel que tiene una porción de la Biblia, Dios puede hacer, como le ha sucedido a muchas personas que estaban a punto del suicidio, y se acordaron de ese papel y lo leyeron y encontraron que Dios tenía esperanza viva y un propósito por qué vivir. Así que aunque a usted le parezca algo insignificante compartir la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede llenar la necesidad de esa persona sin que usted se dé cuenta. Así que anímese a depender, por eso decimos siémbrelo en el nombre de Cristo, para que el Señor, aquel que empezó la buena obra, la perfeccione hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que anímese a confiar de que Dios va a hacer lo que usted no puede cambiar a nadie, usted no puede salvar a nadie, pero que llegue a lo más profundo del corazón de alguien que reciba la palabra. Dios tiene promesa que Él puede hacer eso. ¿Cuántos lo creen? Así es.
Entonces, animémonos como lo hicieron los pastores, entre ellos se pusieron, oiga, mire lo que nos acaban de decir, vamos a ir a ver esa señal. Hermano, así tenemos que animarnos unos a otros. Oiga, compartan, siempre la palabra para ver cuántas almas el Señor puede transformar y llegar a lo más profundo de su corazón. Ese es el trabajo de Dios. Deje que Él haga esa parte. Usted solo testifique de esas maravillas que Dios hace en su vida y de lo que Él dice en su palabra, y deje que Dios haga esa parte. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan maravilloso? Así es. Amén. Y solo hay que dejar que Él complete la buena obra, como dice Filipenses 1:6. Yo estoy persuadido que aquel que empezó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Amén. Aún entre nosotros que tenemos flaquezas, debilidades y errores, debemos animarnos que Dios sí puede fortalecer y mejorar nuestras relaciones con Él y con nuestro prójimo alrededor. Dios sí puede. Él todo lo puede. Él es todopoderoso. Amén. Cuando usted piensa quién es a quien servimos y adoramos, Él puede bendecir y transformar las vidas Así es. de todos nosotros. Sí, Ay, que este hermano tiene esta falla, ay, este hermano hace esto. Oiga, confiese que aquel que empezó la buena obra la puede perfeccionar. Así es. Aunque sea débil, aunque cometa errores, ámelo como Dios lo ama a usted, sin merecerlo, por gracia. De gracia recibimos, Gracias a Dios. de gracia debemos dar. Así debemos como los pastores. Ellos no fueron a cuestionar ni a juzgar a nadie. Ellos solo fueron a buscar una señal. La encontraron, testificaron. Y luego, ¿qué hicieron después que testificaron? Verso 20. ¿Ya? La noche siguió siendo gloriosa. Por eso se titula El anuncio más glorioso de la historia. Comenzó con la gloria de Dios reflejada, rodeando a esos pastores. Luego la multitud de huestes celestiales glorificando y alabando a Dios y proclamando paz en la tierra y buena voluntad para los hombres. Van los pastores y dan el testimonio, y después que dieron el testimonio, que hicieron, verso 20. Ya cumplimos la misión, calladitos. No se fueron calladitos. ¿Qué hicieron cuando terminaron de testificar, hermano? Así debe ser nuestra vida constantemente, hermanos. No solamente los domingos o los miércoles. Todos los días nuestra vida debe ser para honrar a aquel que nos da la vida Señor. cada día. Un estilo de vida gloriosa. Así estaban los pastores, dice el verso 20, y volvieron los pastores ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué? Por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Hay algo en su vida que Dios ha dicho en su palabra que Él está cumpliendo, que Él está haciendo en su vida? Él merece nuestra alabanza y nuestra obediencia. Amén. Esa es la reflexión que Dios trae a nuestra vida. ¿Por qué vivir en adoración? ¿Por qué Él es tan bueno conmigo, hermano? Mira cómo Dios me ama sin yo merecerlo. Mire cómo Dios me bendice sin yo merecerlo. Él se merece mi mejor alabanza, mi mejor adoración. La gente me dice, pero pastor, usted ha cogido tan en serio eso de la adoración que usted se prepara y usted practica y usted le da hasta que quede lo mejor, como hizo Abel, darle lo mejor al Señor en adoración. No quiero darle cualquier cosa. Le doy gracias a Dios porque hay hermanos con ese compromiso de alabar al Señor con sus vidas. Con cada cosa que hacen para el Señor lo hacen lo mejor porque consideran que esto es como para el Señor y no para los hombres. Porque consideran que todo lo que Dios hace en su vida merece lo mejor de nosotros. ¿Cuántos creen esto? Así es. No le dé cualquier cosa al Señor. Viva en alabanza y en adoración. Esta mañana pidámosle al Señor que nuestro testimonio glorifique a Dios y edifique a muchos, que puedan ver la gracia y la
Misericordia de Dios, porque cada mañana son nuevas su misericordia. Y cuando usted piensa que ya, ¿qué más puedo hacer? Dios puede completar la buena obra. Tenga esa convicción. Confiese, Dios sí puede donde yo no puedo. Dígale al Señor esta mañana que el testimonio de su gloria, esa noche gloriosa, no se quede en el pasado. Que nuestras vidas vivan glorificando a Dios y edificando a muchos, trayendo paz, trayendo buena voluntad, que solo Dios puede proveer. En esta mañana quiero invitarles a que usted pueda invocar al Señor por su paz y la buena voluntad que hace falta en nuestras vidas. Hermanos, están sucediendo tantas cosas que nos pueden angustiar, nos pueden perturbar. ¿Cuántos en esta mañana quieren invocar que sea Dios el que nos dé esa paz? Amén. Y nos dé esa motivación para obedecer. Pongámonos de pie y clamemos al Señor en oración. Que el Señor nos dé esa paz que el mundo no puede dar. Que el Señor nos permita testificar como lo hicieron los pastores. Que todo el mundo sepa que Cristo vino para sanar y salvar, para crear nuevos corazones de buena voluntad. Esa noche gloriosa es digna de nuestra obediencia y hacerlo como lo hicieron los pastores, diligentemente. Señor, bueno, te damos gracias porque esta mañana tu palabra ha sido manifestada a nuestra vida. Tus propósitos, Señor, han sido proclamados en tu palabra. Señor, esto no es solamente tiempo de festejar con luces y colores. Este es tiempo de testificar tu gloria en medio de nosotros, Señor. En medio de tantas tinieblas, en medio de tanta oscuridad. Solo la luz de Cristo puede alumbrar y penetrar hasta lo más profundo, Señor. Aquellas personas que han sido menospreciadas por la sociedad también necesitan saber que hay un mensaje de paz y buena voluntad para ellos, Señor. Haznos un testimonio vivo de lo que tú manifiestas, de lo que tú haces. No solo son palabras, son vivencias que tú nos permites experimentar para que otros puedan saber cuán grande es tu amor, cuán grande tú eres, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te invocamos para que seamos bendición para otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.